tienes una selección buena de personas, de, en fin, terapeutas interesantes. Entonces, bueno, nada, un placer conocerte. No, igualmente, Valentín, y agradecerte a ti el que hayas querido sumarte y que pudiéramos conversar hoy día y, bueno, conocerte un poquito más. La verdad es que yo estaba, hace tiempo que venía un poco leyendo tus libros, viendo algunos videos que hay sobre el trabajo que haces, entonces estaba muy, Sí. muy, muy interesado y entusiasmado en conocer un poquito más Sí. de eso, así que también agradecerte. Sí, yo por describirte un poco el núcleo principal que, bueno, yo trabajo en la universidad, mi base, un poco mi escenario es la universidad. Bueno, he sido un poco así atípico en la universidad, pero bueno, me imagino como, pues, yo qué sé, conoces a Juan Luis Linares, pues igual también, en el sentido de que hace 21 años que arranqué aquí un programa de formación, de máster, desde dentro de la universidad, que siempre es difícil, para formar terapeutas familiares y montamos una pequeñita clínica con esa idea de, bueno, de asociarla un poco a la práctica de los terapeutas que íbamos a formar. Y claro, esa clínica, pues bueno, es una unidad que ha ido creciendo con el tiempo y entonces, pues bueno, ahora llevamos programas así importantes. Y el más importante es un programa muy, muy extenso porque en una región, en toda esa región de Galicia, pues es el programa de referencia para derivar todos aquellos casos del sistema de protección a la infancia con una amplitud muy grande, porque vemos casos desde familias en situación de riesgo hasta menores con una situación de desamparo, que han sido tutelados por maltrato severo, con lo cual trabajamos mucho ese aspecto, digamos como dos focos, ¿no? Un poco todo lo que son familias multiproblemáticas, que se llamaba así tradicionalmente, o multiestresadas, desfavorecidas, y por otro lado, el ámbito un poco del trauma, ¿no? Porque al final dentro de ese marco vemos menores con una situación de daño que al final los tratamos con bastante orientación sistémica, pero individual, muy orientada así al trauma, pero también es que vemos al final la transmisión intergeneracional del trauma, porque vemos también progenitores que bueno, que están en una situación de que se tutelan a sus hijos, pero cuando trabajamos con ellos, pues nos damos cuenta que realmente los niños están sufriendo una situación traumática que heredan un poco que ellos también han sufrido, etcétera. Y luego lo que pasa es nuestro centro, por ejemplo, ese programa tiene ahora mismo 7 satélites, 7 centros en Galicia, y luego hacemos unas colaboraciones importantes también con otra región muy grande, que es Castilla y León, por una vinculación que tengo desde hace muchos años de asesoramiento y formación, también en ese ámbito. Y lo complementamos un poquito porque nuestra unidad tiene esa función de llevamos un máster, entonces somos una escuela de terapia familiar y claro, pues tenemos otra serie de pequeños programas de atención a otras tipologías, ¿no? A otras tipologías para que haya una, no sé cómo decirlo, una diversidad y que la gente que se forme vea diferentes niveles de severidad y de dificultad, terapia de pareja, dificultades parentales en familias menos dañadas. Y ahora mismo tenemos un programa, esto es una novedad porque empezamos en noviembre, por solicitud de la universidad, que se llama Afrontemos 21. Y entonces, por el tema de la COVID, pues la universidad nos pidió a nosotros, como bueno, una cosa que saben que está en la universidad, si podríamos encargarnos de ofrecer bueno, de divulgar que nos convertíamos temporalmente hasta fin del 21 en un servicio de atención, pues gente que estuviera en una situación dentro del colectivo de la universidad, y le llamamos así Afrontemos 21 y nos hemos encontrado en 3 semanas con 100, y entonces estamos en 105
Bueno, entonces estábamos un poco así como, pero bueno, ¿qué pasa, no? Porque un colectivo que tiene recursos, ¿no? Pensé, Mm, bueno, pues sí, habrá algunas tal. Bueno, y ese es un poco, ya está, ¿no? No me quiero extender mucho. Era para que veas, tenemos desde hace muchos años, un poco, la característica un poco mía ha sido es que me empeñé un poco en crear un triángulo entre la práctica, porque mi alma más íntima es de terapeuta, entre la práctica, la formación y la investigación. Y mm, entonces es un poco lo que ha caracterizado que a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo puedes hacer investigación y cómo puedes hacer, o sea, porque sí tenemos una producción alta de investigación. Es verdad que hacemos investigación pues con un grupo así internacional que llevamos mucho tiempo, especialmente con mi colega Mickey Fredlander, porque si mm. ves mis artículos, de hecho ahora Sí. estamos trabajando en un estudio muy grande los dos. Me preguntan, ¿cómo se puede hacer todo a la vez? Digo, pues la cosa es encontrar el engrasar que las tres cosas se nutran mutuamente. Me llevó casi una década, pero ahora funciona, ¿no? Es decir, por ejemplo, los alumnos del máster, el trabajo fin de máster, obligatoriamente es un estudio de caso. Ese estudio de caso es un caso que se ve en la unidad y que ellos siguen, etcétera. Eso va nutriendo un poco datos para la investigación a lo largo del tiempo. Claro, esa investigación sostiene nuestra clínica, entonces es un poco esa tal, ¿no? Y bueno, no sé qué más decirte, eso sería un poco la descripción así más, la línea de investigación nuestra también, con esto no quiero extenderme mucho, ¿eh? Para que tú me preguntes lo que quieras. Nuestra línea de investigación central es la alianza terapéutica Mm, desde un enfoque sistémico, ¿no? Lo que es el concepto de alianza expandida, sí. alianza en un sistema más allá del estudio tradicional en psicoterapia individual, que son dos personas. Y esto es una historia muy vieja, es un interés de muchísimo tiempo que comencé bueno, yo fui postdoc en Estados Unidos, ahí empecé a trabajar con Mickey Fredlander, con Lori Hetherington, pero en mí se afianzó mucho más porque mi pasión por trabajar con familias de este tipo, ¿no? En situación desfavorecida, con mucho aporte traumático, en un contexto difícil como es familias que están en el marco de los servicios sociales, pues claro, ahí es el conseguir realmente un contexto colaborativo, lo es Mm, todo. Bueno, esto es, entre comillas, es una exageración, pero es muy importante. Y entonces, claro, esto me ha llevado a formar a mucha gente en los servicios sociales, porque lo que dicen ellos es, yo estoy muy bien formado, pero luego las familias no, mm, no se dejan, ¿no? Entonces, ese fue un poco siempre nuestra línea de investigación, muy egoísta, porque lo que queríamos era ser buenos en eso. Y luego también porque trabajamos con mucha gente que tiene una situación, un trastorno de vínculos, es decir, que mm, el daño en su infancia ha sido dentro de la familia, ¿no? Y entonces lo que se rompe ahí fundamentalmente es la capacidad de confiar, ¿no? mm, Es más, para ellos es amenazante ser ayudados, porque mm, incluso ser queridos, ¿no? Cuando se genera esa, digamos, trauma relacional. Entonces eso hace que hay una situación ahí paradójica, porque la relación terapéutica les está ofreciendo algo que nosotros lo vivimos como protección, como ayudarles, pero mm, ellos a veces es una zona de disconfort muy alta, ¿no? No quieren que nadie se acerque de esa manera, ¿no? mm. Prefieren el conflicto, la rabia, están instalados ahí. Entonces, por esas dos razones, pues es una línea que nos interesa Mm. mucho y nos nutre mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería un abstract de mi trabajo. Luego, si quieres, no sé, que hable, si te interesan otras cosas más personales o tal, en fin, lo que tú veas necesario para que la entrevista sea interesante para la gente. Sí, bueno, uno de los grandes temas y que yo creo que era algo que me interesaba mucho conversar contigo era justamente esto que tú comentas respecto a la alianza terapéutica. Tengo la impresión de cómo
la atención con este tipo de familia o con irse dando cuenta ustedes de la necesidad de estas familias de colaboración, de cooperación, fue de alguna forma llevándolos a ver de qué manera la terapia familiar o la práctica que ustedes están llevando a cabo podía ayudar o podía servir. Cuando tú dices esto de un poco lograr la colaboración o la cooperación con la familia o brindarles quizá un contexto de seguridad pensando en estos daños relacionales o estos traumas. eh, Eso me parece tremendamente interesante. La primera vez que escuché tu definición de alianza intrafamiliar o expandida, lo encontré fantástico. Esta idea de que la alianza siempre se pensó entre el terapeuta y el sistema consultante o la familia o el individuo, pero pensarlo también entre ellos. Como que a mí se me venía Sí. la imagen de lograr que entre ellos también pueda haber una cooperación o entre ellos pueda haber una mayor cohesión o puedan trabajar como equipo. Y eso me pareció Sí, tremendamente interesante. sí, eso es clave porque primero es complicado cuando trabajas con varias personas o sus sistemas, el equilibrio y la alianza con ellos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que además tenías que crear un espacio para que ellos pudieran colaborar, ¿no? Que no servía solo. Entonces, además, luego cuando nos hemos puesto a estudiar esto, al final es muy clave, o sea, en la terapia de pareja, con parejas, con familias, eso es muy clave, ¿no? Y eso nos lleva también a un modelo que es así un poco con mucha atención a los subsistemas, es decir, le llamamos así un poco multisistémico, multimodal, recursivo, ¿no? No es que son terapias con diferentes personas, sino que vamos creando espacios, a veces para el adolescente, para la familia, en los que preparamos la sesión conjunta y después de la sesión conjunta les proponemos espacios para digerir lo que ha pasado allí y eso tiene que ver con esa noción un poco de ir ayudándoles a que creen en la terapia una plataforma que luego, bueno, con suerte les facilita cambios, ¿no? Ponemos mucha atención a eso y de ahí nos ha llevado un poco a esta idea de alianza expandida y a pensar también que también hay una parte que es el sistema profesional, ¿no? La colaboración en el sistema profesional, que a veces resulta igualmente multiproblemático. O sea, a veces el funcionamiento de los profesionales, sobre todo en el marco de servicios sociales, etcétera, se, se parece tanto a una familia multiproblemática, ¿no? Descoordinada. Entonces ese concepto así de comunidad de ayuda es muy sistémico, ¿no? Y estamos trabajando mucho con esa idea, ¿no? Mm. Lo que me parece interesante es que el, el- el- el centrar un poco la atención en la alianza terapéutica desde el lugar que tú la entiendes es como también pensar qué necesita cada integrante de la familia. Eh, Cuando tú planteabas, por ejemplo, si este integrante o este miembro no sé, de la familia quizás está necesitando validez, ser validado, tú hablabas de ser validado subjetivamente, ser Sí, reconocido subjetivamente en la necesidad que pueda estar teniendo. sí, Eh, y me recordaba algo que me tocó estudiar a mí, que tiene que ver con la equidistancia, es decir, como emplear la misma distancia con cada uno de los miembros del sistema familiar en el entendido de que cada uno probablemente está necesitando algo, está necesitando ser validado, está necesitando mayor seguridad, está necesitando confianza. Y de sí. ahí me parece interesante cómo piensas tú la alianza en ese sentido, de cómo identificar qué está necesitando cada uno de ellos también, o cuando tú planteas de eh, esta conducta o esta forma de ver el mundo, en qué contexto sería razonable, como para poder ampliar Sí, un poco la eso le damos comprensión mucho. también. Mm, Sí, eso es uno de los elementos, también le llamo curiosidad terapéutica, sí, pero uno de los elementos es la idea de, es decir, vemos un comportamiento conflictivo, mm, disfuncional, que es obvio desde fuera, que solo, que es un bucle que está atascado, ¿no? Eh, y entonces la cuestión es, que necesitamos un modelo, vamos a llamarlo así, comprensivo por el motivo de la alianza. Es decir, que tenemos que explorar con mucha curiosidad, sin juicio, qué da sentido a que una persona haga algo
que es completamente, desde una lógica externa, un nonsense, ¿no? Es decir, y entonces exploramos ahí buscando que tiene sentido, que es legítimo, que es razonable desde una experiencia vital. Entonces, cuando llegamos ahí, automáticamente hay esa validación subjetiva, la persona se siente emocionalmente entendida, ¿no? Y a partir de ahí, ese es un mediador para generar cambio muy importante. Nosotros tenemos un lema ahí grande, sobre todo yo cuando trabajo con gente de los servicios sociales, les digo, poner un post-it ahí delante siempre que os recuerde conectar antes que corregir. Es decir, y les explico científicamente por qué, no es una cuestión, no sé, de estética, sino que esta sensación de sentirte aceptado hace más fácil que a partir de ahí la relación sea productiva, en el sentido de que, porque si tú le dices a alguien, le das unos consejos maravillosos, pero esta persona no está conectada contigo, se ve un poco a la defensiva, todo eso no le significa nada. Desde el momento en que esa persona se siente validada subjetivamente, incluso en las conductas más vergonzantes, que eso no quiere decir validar esas conductas, sino validar a la persona, su experiencia vital, a partir de ahí resulta, es un mediador que resulta muy importante para el enganche, para decir, bueno, veo posibilidades de cambiar con tu ayuda, etcétera, ¿no? Mm. Y claro, el punto más difícil es cuando trabajamos con personas con mucho trauma, porque ahí la lógica, o sea, la lógica es, yo he escrito un par de libros de relatos que tienen que ver con la psicoterapia, y uno se titula Amenazan con quererme, Sí. y son historias de ese tipo, es decir, de trabajar con pacientes que es que el hecho de que lo bueno para ellos es lo malo, es decir, si me quieres quiere decir que vas a hacer daño, no quiero, ¿por qué no peleamos mejor, no? Porque peleando bueno, puedo soportar la terapia, pero si tengo que mostrarme vulnerable y tengo que, esto es terrible para ellos. Entonces, lo entendemos desde acercarnos a la experiencia de un poco el trauma, ¿no? Mm, Y sí, eso para nosotros es también muy, muy, muy clave, muy mm, clave. Y claro, es un modelo más exigente en el mm, sentido de que, bueno, a veces cuando se trabaja con mucha presión, por objetivos, por ayudar, por conseguir, pues es difícil esto, ¿no? Decir, la sensación que algunos terapeutas tienen en determinados contextos, decir, jo, es que me dicen, ese claro, yo estoy totalmente convencido de lo que dices, pero a veces no tengo tiempo porque no puedo esperar, mm, pero yo les digo, bueno, pero si lo haces de la otra manera, al final estás años y años, ¿no? Con la puerta giratoria, entonces tendrás que resistir la presión, ¿no? mm, Resistir la presión externa y decir, vale, la terapia tiene que pensar que vamos a resistir todas esas presiones por trabajar con objetivos externos, del derivante, etcétera. Y bueno, tenemos bastante lucha un poco con eso, ¿no? Porque es verdad que nuestro modelo un poco de alianza es un modelo que no se puede, no es comida rápida, es mm. decir, bueno, exige un poquito de, ¿sabes? Es como una paella, o sea, no hay manera de hacerla en un microondas, exige, bueno, hay algunos atajos, pero es así, ¿no? Entonces, Mm, sí, pues a veces tengo esas conversaciones, ¿no? Y dicen, es que nosotros trabajamos con mucha premura y tal. Y por eso nosotros presentamos datos, ¿no? De cómo tenemos programas con un promedio de 12, 15 sesiones, que hay un nivel alto de rendimiento, ¿no? De mm, las terapias y tal, como para informar realmente a la gente de que a veces merece la pena un poco resistir esa tentación de lo rápido, de ir buscando objetivos. Es un poco esquizofrénico trabajar focalizado en unos objetivos que tú tienes muy mm, claros. Cuando la familia está en otro, su mm, subjetividad está en otro sitio, se siente a la defensiva, se siente... hemos hecho también unas investigaciones con unos colegas portugueses sobre clientes involuntarios, ¿no? mm, Que hemos publicado en Family Process y Journal of Family Therapy. Y es un poco para hacer ver esto, ¿no? Que requiere 3 o 4 sesiones y si lo haces bien, ahí están funcionando casi igual que clientes voluntarios, pero tienes que hacer ese trabajo. Y ese trabajo mínimamente te lleva, pues sí, pues 3 o 4 sesiones, ¿no? Que no puedes, tienes que ir con calma, ¿no? mm.
estaba pensando en lo interesante de detenerse justamente en este elemento que es la alianza o el enganche que puede predecir justamente un éxito en un proceso terapéutico, porque en estos contextos que tú hablas se trabaja bajo objetivo, hay hartas presiones institucionales, eh, pero qué importante es como detenerse en eso, es como considerar lo que tú planteabas, que la familia y que cuando lo escuché ahora que lo decías fue como eh, es como tremendo, cómo familias pueden interpretar ese contexto más bien como amenazante. Es decir, puede ser todo lo contrario de lo que el terapeuta pueda estar pensando, sintiendo que estoy generando un clima acogedor, estoy generando que la familia se sienta acá cómoda, pero por toda la historia que tiene la familia o por todo el trauma existente, para ellos puede ser todo lo contrario, puede ser un Sí, contexto muy amenazante, en donde, claro, no hay una voluntariedad, entonces omitir eso o pasar por alto eso, creo que puede ser un, un factor tremendamente relevante a la hora del proceso, como estaba pensando en la sí, importancia de tener eso en cuenta, de tener eso en consideración, y de ahí el aporte también que tú entregas a través del SUATIF, a través de esta, sí, sí, que lo encuentro como muy valioso en términos de justamente esas preguntas que uno puede hacerle a la familia o hacerse a uno mismo para ir justamente como, no sé si la palabra es ir midiendo, pero ir teniendo información o feedback respecto a de sí. cómo se está generando esta alianza terapéutica. No sé si puedes como hablar un poquitito más de ese elemento que lo encuentro muy, muy importante. Sí, sí, nosotros el construir un instrumento, bueno, un instrumento siempre es, bueno, es una reducción, en fin, pero nosotros llevamos años y años, bueno, en 2006 publicamos este instrumento, luego hemos hecho una versión muy reducida de 4 ítems para ir preguntando en todas las sesiones, y entonces es un feedback que monitoriza un poco, estamos siempre calibrando, ¿no? Y de hecho, a veces pues vemos que cuando pasamos el SOATIF o el SOFT en inglés, yo por ejemplo lo usamos en nuestro centro y entonces hay el cuestionario largo que ahora yo no sé si viste, pero hemos publicado en Family Process una validación estructural del cuestionario y incluso se ha reducido un poco a 11 ítems el más largo, ¿no? Eh, eso lo solemos pasar cada 3 4 sesiones y luego hay una versión reducida que utilizamos al final de cada sesión. Son 4, bueno, añadimos una pregunta, 5 preguntas y los usuarios les encanta. Es una hojita de color así pequeñita, les encanta poner algo ahí, ¿no? Y entonces yo les pregunto a los terapeutas cuando al final de la sesión se recoge eso, siempre digo, ¿qué ítem miras primero, no? Y entonces hay 2 o 3 ítems y claro, y dice, bueno, por ejemplo, pues suelen mirar, hay algo de lo que no me atrevo a hablar en la sesión o, ¿sabes? Cosas de este tipo. O es difícil hablar con mi terapeuta de cómo hacer la terapia. Me dicen un poco lo que miran, ¿no? Y es muy interesante porque también ves un poco la parte que es individual, entonces dices, está, no se siente Mm, entendido el adolescente, ya van 2 sesiones que me pone esto. mm, Entonces yo le digo, bueno, pues tienes que trabajar con el adolescente, haz una sesión solo con él, pon atención, a ver qué pasa. Entonces nos permite ir siempre con un mm. feedback un poco monitorizando y también le permite un poco a las familias escribir ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es un instrumento que hemos conseguido que se empiece a hacer bastante investigación, aplicaciones clínicas, nos llegan versiones, hay una versión en Italia, se está usando bastante en italiano, en Portugal han hecho una validación, en inglés se está usando en varios países, hay investigaciones, tenemos una versión en hebreo, incomprensible, en Israel, así un grupo que está trabajando con el tema de la alianza, y entonces sí, también ha sido interesante porque, Mm, bueno, es un instrumento sencillo
y sí que se ha Mm, popularizado, ¿no? Incluso hay una versión que han hecho en servicios sociales, porque está el autoinforme y luego está el observacional, que es un listado de indicadores para ver qué ha pasado en una sesión, ¿no? Qué indicadores positivos y negativos. Entonces, esa versión, por ejemplo, pues o sea, hay una versión que se ha popularizado bastante en España en servicios sociales, que han cambiado algunas palabras, ¿no? Paciente por usuario, tal. Y entonces me dicen que es bastante interesante, ¿no? Que a mm, veces después de una entrevista con una familia se ponen a mirar un poco indicadores ahí, ¿no? mm, Para decir, pues bueno, en esta entrevista hemos visto estos indicadores negativos, hay muchos indicadores de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer, mm, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos? Sí, esa parte es también, bueno, de hecho, te digo la verdad, que cuando Miki y yo construimos un poco el sistema, la historia fue, empezamos por el año, pues nosotros publicamos el libro el primer libro de Alianza Terapéutica en APA Books en el 2006, y hemos empezado como en el año 2000 o así, y entonces cogimos pues el cuestionario más el de Horvath, este cuestionario de terapia individual, y empezamos a pensar cómo lo aplicamos a familias, porque claro, es que nos quedaba como el 70% de lo que como clínicos ambos veíamos importante, ¿no? Y entonces ahí nos metimos y dijimos, bueno, vamos un poco a construir qué es lo que ocurre realmente en una terapia familiar. Por mm, ejemplo, la dimensión de seguridad es muy importante y es una mm, dimensión muy contextual, muy sistémica. Y lo que decías tú, la alianza dentro del sistema de la mm, familia. Claro, veíamos que esto era esencial, que no solo es la alianza conmigo, sino que yo tengo que crear un espacio mm, siempre orientado a construir, que entre ellos haya un equilibrio. Entonces, bueno, construimos eso y la verdad que después nos quedamos totalmente alucinados del impacto así que tuvo y de las, en fin, de gente que nos ha pedido traducirlo, usarlo en diferentes países. Es una historia de esas así bastante exitosa que dices, bueno, porque un instrumento a veces, bueno, construís un instrumento y puede ser muy bueno, pero nunca sabes cuál es la clave de que mm, conecte con los terapeutas y entonces, bueno, el concepto que hay, el modelo que hay debajo y luego el hecho de tener una manera de medirlo, pues ha generado más, bueno, credibilidad para la gente, ¿no? De decir, bueno, no solo es un modelo interesante para reflexionar en la clínica, sino que si quiero utilizar un cuestionario, ¿no? Pues, pues es coherente con el modelo, mm. ¿no? Sí, lo que encuentro interesante es también el que permite poder reflexionar o poder de alguna forma explicitar la alianza terapéutica, Mm, como no quedarse quizás con la percepción, porque yo te puedo plantear a ti, yo siento que estoy muy enganchado con toda la familia, yo siento, percibo de que ellos sienten que yo los escucho, que ellos están participando activamente, pero distinto es como pasarles el micrófono. Es como, bueno, mm, conversemos respecto a esto, veamos qué piensan ustedes respecto a cómo se sí. está llevando a cabo el proceso. Y eso lo encuentro muy, muy interesante y muy valioso, que por lo general no se destina tanto tiempo o no sé por qué razón, no es algo que se explicite tanto, ¿sí? Quizás hay algunas sesiones en donde uno puede como, eh, quizás se revisa los objetivos, se revisa qué tan cerca estamos de ir logrando aquello que nos propusimos, pero siento que estos indicadores que das tú o que contiene el cuestionario apuntan a cómo ellos van percibiendo y van sintiendo también que el terapeuta está llevando a cabo el proceso. Y eso lo encuentro muy, muy valioso, ese feedback. Y estaba pensando en cómo se sentirá la familia al ser consultada de eso, que no debe ser algo muy habitual. Imagino que eso también debe relevar la participación de ellos, deben sentirse como, oh, no, no están preguntando respecto a esto. Te digo que la experiencia es súper interesante. Llevamos muchísimos años, antes de que el feedback estuviese un poco más de moda en psicoterapia, ¿no? Y les encanta. Es decir, eh, de hecho, por ejemplo, te explico en mi centro y en ahora esta red que tenemos un poco más amplia, pues hay un cuestionario, por ejemplo, en cada 3 sesiones, es los 11 ítems, pero hay un cuestionario, el cuestionario reducido que hacemos post sesión
Y bueno, también les hacemos dos preguntas antes de empezar la sesión, y una es un papelito rosa y otro un papelito azul. Y a veces la persona que gestiona esto de que da entrada a las familias, les da el cuestionario, etcétera, se olvida o tarda un poco y dicen que hoy no hay cuestionario, hoy no hay papel azul, ¿no? Nos dicen, hoy no hay papel rosa. Y añadimos una parte que es, antes de empezar la sesión, después de esas preguntas, hay un pequeño espacio que le decimos, entre la sesión anterior y hoy ha pasado algo así que para ti sea especialmente interesante, ¿no? Y entonces escriben ahí como más de la mitad de la gente le gusta poner algo, ¿no? Pues mi padre esta semana tal no ha cumplido nada. O sea, antes de entrar a la sesión les gusta escribir como su cosa, ¿no? Y al salir, además de las preguntas de alianza, las 4 preguntas de alianza, le preguntamos algo interesante, relevante en la sesión de hoy, ¿no? Y te digo que como la última que medimos era como un 62%, la gente escribe algo. Igual solo escribe, bueno, ha estado muy divertido que mi madre contase no sé qué, o hoy nadie me ha hecho caso, otros, ya sabes, ¿no? Hay gente que empieza a escribir, le da la vuelta a la hoja y hace como otra, otra sesión entera escribiendo ahí sus cosas. Pero entonces esta idea, ¿no? Es un poco el espíritu, un poco esto de alianza, ¿no? De construir con ellos el espacio terapéutico. Y a la gente les gusta, porque bueno, hemos conseguido que lo que se pone ahí, la manera también de ofertarlo, no es como estamos examinando a nadie, ¿no? Sino que es muy coherente con la manera de preguntarlo en las sesiones, etcétera, ¿no? Quería, quería llevarte ahora porque hay otro tema, otro elemento que también has generado que escribas que tiene que ver con la resiliencia familiar. Y quería Sí. también ahí preguntarte bueno, ¿cómo entiendes tú la resiliencia familiar? ¿Cómo podrías definirla? Y bueno, ¿qué es lo que has ido descubriendo respecto también a las fortalezas de las familias que te ha tocado trabajar? Eh, que en esto de los servicios sociales imagino que te has encontrado con familias en donde han atravesado muchas dificultades, en donde probablemente tienen historias de vida bastante difíciles. Y cómo a partir de esas trayectorias de vida igualmente han logrado afrontarla o han desplegado herramientas. ¿Cómo es el tema de la Sí, resiliencia el familiar tema de para la quienes te escriben? resiliencia, primero hay una parte que es un poco el conocimiento reflexivo, ¿no? Está todo lo que vamos conociendo sobre el trauma y la otra cara de la moneda, que es todo lo que estamos conociendo, ¿no? En investigaciones ya sobre la resiliencia. Entonces eso es importante, ese balance, ¿no? Yo creo que una persona que trabaja con trauma debe tener también la cara de la resiliencia, ¿no? Y tienes que tener un poco la idea de trabajar con los recursos, de trabajar con la parte sana de la familia. Claro, para ver la parte sana de algunas familias con mucho conflicto, etcétera, necesitas que te dejen ver esa parte, ¿vale? Porque el sistema a veces crea un estigma de solo de familia muy enferma, ¿no? Y siempre que tienes curiosidad y un poco de paciencia, empiezas a ver cosas sanas ahí y te da esperanza y puedes hacer mejor la terapia. Pero luego, desde el punto de vista experiencial, te lo voy a decir, es decir, trabajando en el contexto que yo trabajo muchas veces, muchos días, con adolescentes, con niños, con personas, con progenitores, muchos días he salido de una sesión o me he ido a mi casa pensando, tocado emocionalmente, pensando, "Jo, yo no hubiera resistido esto, o sea, yo no hubiera sido capaz, yo no". Entonces me emociona, me invade un poco un sentimiento de que, y ahí es donde aparece un interés importante por la resiliencia, ¿no? Eh, Escribí recientemente este libro que retoma otros relatos, pero que también tiene una parte de historias relacionadas ahora con el coronavirus y que se llama Retratos de Resiliencia, un poco por compartir esa emoción a veces de decir, jo, es que le debo a mis pacientes una sensación de esperanza, ¿no? De fe en el ser humano, porque hay gente que a pesar de las adversidades tiene un funcionamiento normal, ¿no? No un funcionamiento heroico, ni excepcional,
No, no, la resiliencia es una capacidad de decir, bueno, me levanto otra vez, ¿no? Me Mm, levanto y estoy ahí. Y de ahí viene, ¿no? Bueno, esta doble interés por la resiliencia, por un lado, pues eso, la parte un poco, vamos a llamarla así, académica, de conocimiento. Hay investigaciones muy interesantes, mm, ¿no? A veces, ¿por qué un tercio de personas en una situación de mucha adversidad y como increíblemente, y entonces estudiar a qué se han agarrado, qué les ha ayudado, qué aspecto de las atribuciones cognitivas, etcétera, consiguen eso. Y luego, pues eso, ¿no? La parte más experiencial, un poco, es decir, es que lo ves, ¿no? Ves, a mm, veces la resiliencia es muy emocionante, ¿no? Y mm, eso te hace, pues interesarte por ese concepto y incluirlo en la terapia, ¿no? Incluirlo en la visión que tienes y en esta idea que te decía de conocer la parte sana, ¿no? mm, Siempre hay una parte sana y a veces es desde ahí desde donde tienes que empezar la terapia. mm, mm. Sí, estaba pensando en la gran oportunidad que tenemos los terapeutas familiares en ese sentido de, eh, a través de la misma intervención, ir relevando justamente esa fortaleza en la familia, para que ellos mismos también puedan verla, puedan como identificarla, que a veces eh, la historia de la familia está tan, de alguna forma, envuelta en la dificultad, está lleno de narraciones respecto de aquello que no está funcionando, eh, etcétera, y cómo destinar a través de las preguntas o cómo destinar un espacio para poder eh, que aparezca el cómo han afrontado dificultades, los recursos, los talentos, eh, también debe tener un efecto en la misma familia. ¿Sí? En como, Absolutamente. Nosotros eso lo consideramos trabajar la identidad de la familia, ¿no? mm, La identidad de la familia también existe como la identidad del individuo, y entonces intentamos trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, teniendo curiosidad por su experiencia subjetiva y con esta idea de la resiliencia y con esta idea de conocer la parte sana, ¿no? mm, Entonces, cuando tú buscas eso, a veces incluso yo, por ejemplo, con algunos adolescentes que se están refugiando en una identidad negativa, ¿no? De chico o chica mala, de friki, de raro, de loco, a veces hasta la identidad es tan necesaria en esos momentos mm, que prefieren tener una identidad de un diagnóstico, lo que sea. Entonces, cuando, mm, cuando trabajamos sobre su talento, sobre cosas que me gustan de ellos, que me sorprenden. Al principio hay como un efecto de sorpresa, ¿no? Incluso de decir, ¿cómo? O sea, sí, y entonces, pero poco a poco hay esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, pues puedo construir una identidad diferente, ¿no? mm, Este espejo que me ofrece la terapia, que nos ofrece como familia, nos hace conectar con una identidad que todos tenemos ahí, ¿no? Que está un poco machacada, un ujú, poco estropeada, un poco enterrada en un montón de problemas. mm, Y, y esa parte es bonita porque normalmente vemos chicos con una identidad negativa en el sentido de que no valgo nada para mi familia, y eso suele ir asociado a padres que incluso aunque te estén todo el rato diciendo que ellos lo están haciendo bien, no cuesta nada darse cuenta de que lo que hay debajo de esa ansiedad es soy un mal padre, ¿no? Cuando mm, las cosas no funcionan. Entonces, reconstruir un poco esa identidad mm, fíjate, nosotros hacemos como técnicamente dos trabajos así, que es dos partes técnicas que hacemos mucho. Uno es trabajar con la gestión de las emociones, ¿no? La gestión emocional, que a veces está muy dañada y lleva tiempo, pero la gestión de las emociones, a veces la gente, sobre todo los psicólogos, piensan como es algo individual, así, interno, ¿no? La emoción, el sistema límbico, mm, pero es algo muy interpersonal, porque las emociones del ser humano se aprenden, se construyen, se mantienen interpersonalmente. Entonces hacemos un trabajo intrapersonal, ¿no? O individual, y luego siempre muy interpersonal, ¿no? Madre, hija, los padres,
¿no? Vamos preparando ese contexto un poco de cómo detectar tus emociones, cómo ver cómo se lían a veces las emociones en lo interpersonal. Y la identidad es lo mismo, parece que la identidad es un concepto en psicología de que la identidad es intra, ¿no? Es intrapsíquica, Mm, se ha construido un modelo interno, etcétera. Pero claro, la realidad es que es intra, pero es inter. Se construye por cómo te ve otra gente. Entonces, tú vas buscando, ¿no? Por eso los adolescentes buscan gente, buscan iguales y formar parte de una tribu, de algo, porque necesitas que otros te vean igual y que tú te veas reflejado en otros y represente algo, ¿no? Algo, lo que sea. A veces es mejor algo malo que nada, ¿no? Y entonces, claro, es muy interpersonal, ¿no? Entonces yo mm, creo que ahí está nuestro enfoque sistémico mm, trabajando sobre estos dos focos, ¿no? mm, Que es un poco cómo gestiono mis emociones, ¿no? Cómo fluyen y tiene que ver con los demás. Y cómo mm, creo una identidad y cómo esa identidad tiene que ver con que alguien... Claro, ¿qué tiene un impacto tremendo en la identidad? Si alguien te dice, bueno, pues esto lo haces muy bien, es interesante. Pero si alguien que tú necesitas que te quiera te dice, esto me ha encantado, mm, el impacto es muy grande, ¿no? Entonces, claro, lo emocional y lo relacional está muy ligado a la identidad, porque no mm, solo darse una charla de "Oh, tú haces bien esto, no sé qué, sino que simplemente es poner al lado a alguien que te quiere y que tú consigas que te diga, te admiro, hijo, ¿no? Aunque te he machacado toda la vida, pero te mm, admiro por esto. Entonces, ese momento genera un cambio y la identidad mucho más grande que... Entonces, esa conexión, ¿no? mm, De la identidad con lo emocional, esa es la parte técnica, sí, mm, a la que realmente al final apostamos ahí mucho por eso, ¿no? Técnicamente. mm. Qué importante quizá volver a recordar lo que tú estás planteando, Valentín, de este elemento relacional de la identidad, que como tú bien dices, a veces tiende a verse solamente individual. Entonces, qué importante volver a recordar de que finalmente es una construcción que también se va a ir generando a partir de la relación con un otro y con un otro que para mí es significativo, como tú ponías el ejemplo. Eh, Creo que es muy importante como no pasarlo por alto, como volver a recordar este elemento relacional de la identidad y cómo se conjuga también con lo emocional. Eh, Estaba pensando, Valentín, en un elemento que también, a mi parecer, es importante en términos de la alianza. eh, y quería preguntarte qué lugar crees que ocupa la persona, el terapeuta, aquello que le va ocurriendo al propio terapeuta en relación a la familia o en distintos contextos. Ayer conversaba con un terapeuta de Colombia, en donde él estaba haciendo unos artículos y estaba investigando respecto a la persona del terapeuta, pero no tan solo en contexto clínico, sino que también al psicólogo que trabaja en contexto educacional, en contexto de servicios sociales, y me pareció súper interesante el considerar eso, de eh, cómo atender aquello que nos pasa a propósito del apoyo de familia o de pareja. Eh, ¿Cómo ves o qué importancia le asignarías a ese elemento? ¿Crees que se conjuga con la alianza terapéutica? ¿Cómo ves la Sí, persona del en nuestro terapeuta? modelo de alianza terapéutica es central. Eh, la persona del terapeuta es un elemento central en todo el proceso. Y también, porque está el terapeuta como contexto profesional, digamos, ¿no? Mm, Pero está la persona, el terapeuta, y entonces es algo que en la alianza terapéutica la conexión emocional tiene mucho que ver con la persona del terapeuta, ¿no? En la teoría tradicional individual de Boarding, por ejemplo, están un poco los objetivos de la terapia, las tareas, ¿no? Procedimientos y el vínculo. Y claro, el vínculo tiene mucho que ver con la persona del terapeuta y, ojo, también con la persona del cliente, ¿no?
porque el cliente también tiene un rol, también va a la terapia pues haciendo su papel de cliente. Incluso en familias voluntarias siempre hay alguien que igual es involuntario, porque el adolescente no quiere ir, o porque en una terapia de pareja uno va, porque se ve en la situación de si voy me va a costar, pero si no voy también me va a costar, ¿no? Entonces, al final, la alianza, la conexión emocional, sentirte emocionalmente entendido, quiere decir que aflora entre personas, ¿no? Que aflora, es decir, se ha reconocido no solo que, yo que sé, todo lo que yo he hecho mal o mis problemas, Mm, sino que cuando hay conexión emocional quiere decir que se ha reconocido al margen del problema mi persona. mm, Y esto quiere decir que hay otra persona ahí que lo hace, mm, ¿vale? Entonces es muy importante. Para nosotros es central monitorizar esto. Por ejemplo, la dimensión de seguridad. Yo siempre planteo, lo primero que puedes hacer para construir seguridad es monitorizar cómo de seguro te sientes mm, tú, ¿vale? Y eso implica cómo de seguro te sientes en esta situación, de esta sesión mm, en concreto, una situación de crisis, si sientes confort o disconfort. Yo siempre les digo a la gente que hay que entrenarse mucho para que te gusten las crisis, para que te encuentres, sientas confort en lo complejo, decir, puedas aguantar bien lo ambivalente, lo conflictivo, la crisis. El Es decir, ejercicio cómo que te dices tú sientes. del espejo. ¿Te Sí, gusta el sí, es conflicto? decir, Me me gusta el gusta, conflicto. sí, me gustan las crisis, hasta que al final vas y si hay un día tranquilo dices, no sé qué pasa aquí, ¿no? No tengo, sí, y entonces, en ese sentido la seguridad se inicia por la persona que está ahí, ¿no? Mm, Porque eres una fuente de seguridad o de inseguridad, ¿no? Entonces, mm, cuando trabajas con una persona muy insegura, por ejemplo, con un adolescente traumatizado, cualquier pequeña decepción que tú estás mm, sintiendo, el adolescente la va, es mm, como, tienen un radar especializado en que provocan decepción o provocan, o te ponen a prueba a ver si te vas a enfadar, ¿no? Como sus padres, o te vas a... Entonces, claro, tú tienes que pensar cómo estoy, ¿no? Y mm, tienes que, en ese sentido, prepararte cada día, ¿no? Y ahí está también no solo las cuestiones técnicas y un mm, poco esa monitorización de, oye, ¿cómo estoy yo? ¿No? ¿Qué emito? ¿Emito seguridad hoy? Sino también pensar, vas a ver a una pareja y estás pasando por una mm, situación de separación, de divorcio, un adolescente, te genera resonancias en las dificultades con tu hijo adolescente. Entonces, todo ese trabajo, toda esa conciencia un poco mm, de que el instrumento es una persona y hay que afinarlo como un violín antes de tocar cada día hay que mirar si está afinado y afinarlo un poquito, ¿no? Es fundamental. Entonces, claro, esa parte es esencial y estudiarla y trabajar sobre eso. Nosotros lo hacemos, ¿no? Y hacemos ver que el instrumento es una persona. Por ejemplo, habrás visto que nosotros hablamos mucho de adaptarte al estilo de apego del cliente, pero no olvidando que tú tienes un estilo de apego. Entonces, claro, tienes que pensar, para adaptarme ahí con unas personas me va a costar más, porque es una persona pues muy explosiva en lo afectivo y trabajo con un chico muy evitativo, mm, pues tengo que ser muy cuidadoso porque se me va a ir con facilidad o mm, incluso me voy a sentir un poco rechazado si me cuesta mucho porque es un adolescente muy evitativo, un progenitor muy evitativo. Entonces, trabajamos mucho esa parte, ¿no? De la conciencia de la persona, el terapeuta, ¿no? mm. Que tiene que ver un poco con la acomodación. Estaba recordando ese concepto de poder acomodarse, de poder enganchar también con las características de la familia, con las características de la Fíjate, un pareja. concepto antiquísimo de Sí, Minuchin y sí. sin embargo está ahí vivo, ¿no? El concepto de acomodación, ¿no? Sí, sí, sí. Se me vino al tiro, cuando tú hablabas de esto, al tiro se me vino la noción de acomodación. Sí, Eh, Minuchin hablaba de eso y también advertía de lo contrario, que es que te absorba, ¿no? Y sí, sucumbir a la dinámica de la familia y te veas ahí como, ¿no? Y sí. es un punto entre una cosa y otra, ¿no? La acomodación, ¿no?
Sí, sí, que tiene que ver un poco con lo que tú comentabas, que me pareció bien interesante de eh, si nos detenemos a entender la seguridad, es también entender que formamos parte de eso. Estaba pensando en esto de sistema terapéutico, es decir, si quiero generar un clima o un contexto de seguridad en el otro, qué importante lo que tú decías de yo también preguntarme si estoy sintiendo esta seguridad, como no olvidar que formamos parte también de de esa instancia, de ese espacio, eh, y que puede ser un buen Absolutamente. indicador lo que tú planteabas. O sea, si tú estás haciendo un trabajo y te sientes inseguro, te sientes vulnerable, lo mejor es que pares en ese momento y busques cómo ponerte tú en un modo seguro, porque Mm, es catastrófico lo que se produce si tú te estás siendo vulnerable, te estás... Entonces, bueno, esto es también dentro de la alianza y nos lleva también a aportaciones muy interesantes de los modelos psicodinámicos, etcétera, bueno, que al final todo te lleva a esa idea sencilla, es decir, es que tu inseguridad es un foco y además muchas veces trabajas con gente que es especialmente sensible a la inseguridad, que están... Yo trabajo mucho con menores, bueno, y también con familias que tienen mucha desconfianza, ¿no? Están muy dañados en ese plano. Entonces, están a la defensiva. Entonces, si están delante de alguien que siente inseguridad, vulnerabilidad, ¡bu! Sacan rápidamente sus defensas, ¿no? Y entonces, tú en lugar de pensar qué hago con ellos, tienes que pensar en un momento, o sea, voy a hacer un trabajo conmigo mismo y mm, entonces voy a recuperar la sensación de que verlos discutir no me genere ninguna sensación personal, sino que me mm, genere curiosidad de decir, ¿qué sentido tiene que estéis discutiendo de esta manera, ¿no? Delante de mí, por qué lo necesitáis, pero con esa seguridad, ¿no? mm. Esa me pareció una pregunta tan poderosa, Valentín, cuando te escuché decirla de pensar en qué contexto sería esto razonable, como de alguna forma tratar de encontrarle el sentido que puede tener para la familia esa situación, esa dificultad, porque ante los ojos externos uno pudiese querer que eso no ocurriera. Es como, no, yo no quiero que esto esté pasando, yo no quiero que peleen, o desde mi marco o visión de mundos como puede ser censurable o puede ser no deseado que el adolescente tenga tal o cual actitud, pero cuando tú haces esa pregunta de como, eh, me acuerdo que en mi formación se hablaba de las buenas razones. ¿Cuál será la Mm. buena razón que hay detrás de esa conducta o de esa actitud? eh, Creo que permite ampliar un poco también la comprensión hacia la familia e imagino que eso se debe transmitir. Si yo estoy preguntándome sobre el sentido que tiene para el otro, probablemente me predisponga o me coloque a mí en una disposición de mucha mayor comprensión o Abs- curiosidad, como decías tú. sí, absolutamente. Además, yo soy muy convencido de que preguntar es la mejor forma de transmitir. Es decir, si yo les puedo sugerir algo, si lo convierto en una pregunta, genera mucha más motivación. O sea, porque la gente, lo que más le afecta al cliente es que tú te estás preguntando por algo, les llama mucho la atención, ¿no? Te estás preguntando por algo que a veces incluso no es muy lógico. Es decir, ¿por qué hay esa necesidad de una conducta? Entonces, esto es algo esencial, la pregunta, ¿no? La pregunta que indaga con esa curiosidad, que no juzga, que no juzga a la persona, sino que está buscando, tampoco justifica una conducta que sea dañina, sino que está buscando un poco el sentido que tiene para poderla cambiar, ¿no? Y eso genera mucha alianza, mucha conexión. Y luego la otra cosa que hemos trabajado mucho es esto que yo llamo un poco el mantra, que sobre todo quizás sea mucho en el contexto de los servicios sociales, ¿no? Yo he dejado dos cosas que uno digo, el mantra de los servicios sociales es la expresión no reconoce su problema, no reconocen su problema, Mm, no tienen conciencia del problema, ¿no?
Y a mí es que eso me irrita un poco, porque es como repitiendo eso vamos a levitar o vamos a tener, es como buscar un mantra, pero que no funciona, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es deconstruir, a ver, ¿qué quiere decir que no reconoce su problema? Entonces nosotros nos planteamos que a veces hay una respuesta traumática de negación que es complicada, ¿no? Y entonces hay que entender el contexto que hace que la gente tenga una negación o disociación de esas situaciones de dificultad. Otras veces hay que entender que es un contexto cultural, es decir, microcultura, macrocultura, que cómo no reconoce la negligencia esta mamá de estos niños. Pero es que esta mamá vivió en una negligencia elevado a 4, es decir, le estás diciendo que es negligente y ella dice, pero si les estoy dando todo lo que yo no tuve, pero desde nuestro estándar no entendemos eso, ¿no? Y luego a veces realmente también el no reconocer el problema es relacional. Lo que están diciendo es, no quiero que te metas aquí a meterte en mi vida. Y entonces te dice, yo no tengo ningún problema, pero están enfadados o están mal. Es decir, en un nivel te están diciendo, tengo un problema, y en otro nivel te dicen, no tengo un problema. Porque lo que quiero decirte es, no quiero que me digas que soy un mal padre o que soy un mal hijo, qué tal, ¿no? Entonces, estamos un poco sistematizando eso, ¿no? Es decir, que nuestra curiosidad terapéutica nos llegue a que no, cuando digamos no hay un reconocimiento del problema, realmente no usemos ese mantra, sino que digamos, hay una dificultad podemos entender por qué el problema no lo podemos compartir con ellos, ¿no? Porque entiendo por qué tiene sentido su negligencia, su rechazo, su negación, en función de la experiencia que ellos viven, ¿no? Eso por un lado. Y luego tenemos un poco el no control, ¿no? La gente que también es otro mantra, es decir, es que no controla su conducta, no controla su... Entonces entender qué es no control, porque no controla, a veces es impotencia, a veces es una búsqueda de que otras personas solucionen. Entonces, esa es una cosa que técnicamente también nos interesa mucho, ¿no? Y que tiene que ver con esa pregunta de ¿qué da sentido? Claro, siempre tengo que matizarlo mucho, porque dice, ¿qué hace razonable que una mamá sea negligente? Claro, no es razonable, no es algo que queremos evitar, que queremos ayudar. Pero tenemos que entender un poco, ¿no? Comprender un poco la base de eso, ¿no? Y esa es parte de los mecanismos que llevan que llevan un poco a la colaboración, ¿no? Sí, yo quería compartirte que, bueno, hace un tiempo atrás, acá en los servicios sociales estaría como, acá en Chile, como pensado como en distintos programas, que cada programa tiene un nivel de complejidad menor o mayor y atienden temáticas específicas. Por ejemplo, hay programas de reparación en situación de maltrato y abuso, hay programas que trabajan más bien evitando que una conducta o un accionar negligente pueda cronificarse o pueda aumentar en el tiempo, todo orientado un poco al resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando hay vulneración. Eh, Ujú. Hay uno de estos programas que trabaja como más bien, se llaman preventivos, pero las familias que atienden no están en condiciones o en un momento de prevenir, hay que intervenir. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con Sí, varias mamás que iban a estos programas que eran derivadas porque habían conductas negligentes, ya sea de higiene, ya sea de maltrato físico no grave o episodios únicos, y eran derivadas, por ejemplo, desde el colegio. Y en una de estas conversaciones con varias mamás, algo que me llamó mucho la atención que ellas comentaban, eran que se sentían doblemente castigadas. Eh, eh, Llegaban a estos programas sin entender mucho qué es lo que había pasado, porque ante sus ojos lo que habían hecho no había sido algo grave o no entendían muy bien. claro, Y todas ellas coincidían en que algo que hubiera sido tremendamente importante era haber destinado un tiempo al comienzo en que ellas pudieran expresar qué les pasaba con el hecho de estar ahí, porque habían claro, muchas de ellas exacto.
tenían como rabia, frustración, mucho miedo. Me llamó la atención que en muchas de estas mamás había mucho miedo a que les quitaran a sus hijos. Ellas tenían la idea de que se los iban a quitar, pero eso no se atendía. Se trabajaba inmediatamente, intervenir con ella, pero no había Claro, un espacio como para poder ver, bueno, ¿qué te pasa con esto? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Tú estás de acuerdo con esto que alguien dice que tú cometiste tal acción? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Estás de acuerdo? Y la mayoría hablaba de lo valioso que hubiera sido destinar una, dos o más sesiones a, bueno, ¿qué te pasa con la derivación? ¿Qué te pasa con el hecho de estar acá? claro. Ahí está la idea de primero conectar, ¿no? Que Mm, es a lo que yo me refería. José, no habíamos quedado en ningún esquema así de sí, tiempo sí, y me están enviando unos mensajes ahí que a las 2 tenía que salir, pero bueno, no sé, no habíamos hablado un poco de sí. cómo íbamos a hacer esta primera charla, si nos íbamos a meter mucho en profundidad. No tengo problema si quieres que sigamos en otro momento. Yo es que ahora mismo, como no habíamos planificado Sí, no te pues preocupes. tengo que salir ahora, pero Sí. si quieres, no sé cómo sueles hacer tú, si Es más o menos una hora. Estábamos dentro del tiempo que más o menos se destina para estos encuentros, pero sí me gustaría poder dejarte invitado nuevamente a que pudiésemos seguir conversando. Creo que hay muchas cosas que podríamos profundizar, hay muchos temas bien interesantes, así que si te parece bien podemos coordinar otra conversación. Yo per- feliz de seguir conversando contigo. encantadísimo, sí, podemos profundizar en algunas cuestiones ya más de detalle técnico o de historias. Perfecto, pues cuando quieras y bueno, ha sido un placer esta charla y perdona el No, corte ahora, pero es que no no te tenía así la preocupes. idea y entonces a las 2 de aquí tenía y me están enviando ya llamadas para ver si puedo Sí. incorporarme. No, no te preocupes, Valentín. Nos da la oportunidad también la excusa para seguir conversando, así que agradecerte, te mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias por conversar conmigo. Créeme que ha sido muy, muy interesante y las personas que puedan escuchar, estoy seguro que van a quedar ahí, como dicen ustedes, alucinados con toda esta idea y esta experiencia. Así que Pues agradecerte, encantadísimo Valentín. y quedamos para otro episodio. Ok, Valentín, que esté muy Un bien. Un abrazo abrazo. fuerte. Chao.